Mal momento para el uribismo, hay que decirlo, porque en las últimas horas no les ha ido para nada bien. En el debate de la conmoción interior implementada por el presidente Gustavo Petro en el Catatumbo, pues llevaron a los ministros al gobierno Petro para intentar darles duro y resulta que con datos los dejaron mal parados. Primero miremos esto, porque muchos dicen que Petro le entregó el país a la guerrilla y que fue en el gobierno Petro que la guerrilla más creció, y resulta que con datos el ministro de Defensa desenmascara una realidad que quizás muchos desconocíamos. Presten atención a este momento donde pues los deja sin argumentos para hacer show. Primero, durante el anterior gobierno, el ELN creció en norte de Santander en un 27.98%, pasando de 1.583 integrantes a 2026, 443 más. Claro que durante este gobierno también ha habido un incremento, y es un aumento que se ha registrado en un 5.6%, 115 hombres adicionales en este periodo de gobierno. Pero en segundo lugar, porque la región del Catatumbo ha sido marcada por alianzas temporales entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial, lo que además incluye el control social de la población. ¿Entendieron algo? En el gobierno de Iván Duque fue donde más creció el ELN, un 27.98%, pasando de 1.583 integrantes a 2.026 integrantes. En este gobierno Petro solo 5.6%, 115 integrantes se unieron a esta guerrilla en lo que va del gobierno Petro. ¿Qué quiere decir esto? Que fue en ese gobierno donde más dejaron fortalecer a ese grupo. Así que con datos el ministro de Defensa los dejó locos. A otro que dejaron loco fue a Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado y que es un opositor recalcitrante, atornillado, zángano del Estado, que mejor dicho vive de los impuestos de nosotros los colombianos y que ahora ataca a Petro y le está haciendo oposición desde el Congreso. Pues le pide a los ministros que muestren los decretos que está emitiendo Petro por la conmoción interior, que no les ha llegado. El tipo no ha entendido que la conmoción interior tiene 90 días para implementarse y que en esos 90 días es donde se van dando los decretos a medida pues que la situación lo amerite. Pero él quería que le enviaran todos los decretos. Miremos este momento donde el ministro del Interior le recuerda esa situación, prácticamente lo manda a estudiar, y eso que tiene alrededor de 30 años en el Congreso. Con todo el respeto, es que la subcomisión es para que se pronuncie sobre la declaración de la conmoción interior, que es lo importante saber. Los decretos de conmoción seguramente no lo han asesorado bien, señor presidente. Tenemos 90 días, se decreta la conmoción interior por 90 días. Durante los 90 días el gobierno puede expedir decretos. El gobierno decretó la conmoción el viernes pasado, con toda celeridad y eficiencia, presidente, y con profundo respeto por este Congreso y por su independencia y autonomía. Se aceleró el trabajo de los decretos, se está trabajando y se empezarán a expedir los decretos de conmoción lo más pronto posible. Pero yo no me meto obviamente ni en la conformación de la comisión ni en los términos que usted utilice. Usted tiene todo el derecho como presidente del Congreso, y el gobierno, presidente, el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho a estudiar bien, a estudiar a fondo, para no equivocarse,
para precisamente cumplir con los requisitos de constitucionalidad de la Corte sin afanarse. La conmoción se decretó, presidente, hace 3 días. Hace 3 días. Y el informe, aprovecho para hacerle una precisión, el informe que va suscrito por el ministro del Interior es el informe del Gobierno Nacional, es el informe en su conjunto del Gobierno Nacional, y el Gobierno cumplió con presentar el informe y el decreto declaratorio de la conmoción en los 3 días. Mis queridos amigos, a este señor Efraín Cepeda lo dejaron más loco que nunca, porque el tipo aparentemente estaba desubicado, porque cómo carajos le va a pedir al gobierno que le muestren los decretos que según él ya deben estar emitidos, cuando el presidente Gustavo Petro pues debe evaluar la situación del Catatumbo para poco a poco ir emitiendo esos decretos. Esto no es que llegó con un rollo de documentos a emitir decretos y ya. Otro también que, no sé, este tipo, César Gaviria, aparentemente, bueno, sabemos que es uno de los presuntamente extorsionadores políticamente hablando, ¿no? Pues con Gustavo Petro, o sea, que extorsiona políticamente, presuntamente, al gobierno Petro con sus congresistas para poder dejarlo trabajar a Petro. Ahora se le dio por decretar que su partido se declara en independencia, y adivinen que la mayoría de congresistas del Partido Liberal ni sabían de esa decisión, se enteraron por medios de comunicación, por Twitter, en la plenaria del Senado, en la plenaria de la Cámara. Quiere decir que este César Gaviria, perdonen que lo diga así, porque para allá vamos todos, pero creo que la edad le está pasando factura. Y también las ansias pues de seguir chupando del Estado, porque es uno de los zánganos más grandes del país con su partido. Y obviamente, vuelvo y repito, es uno de los que presuntamente extorsionan políticamente y económicamente, pues con puestos y demás, a los gobiernos de turno. Pues miren lo que dice este congresista del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, que hombre, o sea, él mismo, miembro del Partido Liberal, no da crédito. Es increíble para él lo que ha hecho su jefe político. Va a ser independiente. Yo me acabo de enterar por Twitter, viendo la noticia que replica un medio de comunicación, de la carta del presidente Gaviria declarando al Partido Liberal partido independiente, ya no partido de gobierno. Más allá de las consideraciones políticas, es decir, yo soy un congresista independiente desde hace mucho rato, he votado cosas del gobierno a favor y otras muchas en contra. A nosotros eso no nos cambia nada en la práctica del Congreso de la República. Pero en cambio sí deja mucho que desear de las maneras como se maneja el Partido Liberal Colombiano en cabeza del presidente César Gaviria. Que los congresistas de la bancada parlamentaria nos tengamos que enterar por un trino es una cosa vergonzosa, es un manejo muy pobre, y es que realmente nos cogió a todos por sorpresa. Yo le mostraba a mis compañeros en el celular y absolutamente nadie tenía ni idea de qué le estaban hablando. Entonces este es el modus operandi del presidente Gaviria. Se sienta con sus 3 o 4 senadores amigos, el senador Mauricio Gómez Amín, el senador Gallo, entre otros, toman decisiones y después creen que nos tienen que comunicar a nosotros como si fuéramos simplemente una manada que tenemos que seguir las decisiones de ellos. Si bien yo estoy de acuerdo con la decisión, discrepo profundamente de las formas del presidente Gaviria. Representante, ¿por qué es? ¿Cómo la ven, queridos amigos? Ni sus miembros de partido se les había avisado con anticipación o concertado algo. Quiere decir que pues se acercan las elecciones y el Partido Liberal necesita votos. Y estos congresistas en su mayoría son unos zánganos porque no hacen un carajo por sus regiones. Y debo hacer una aclaración, hay gente del Partido Liberal que quizás trabaja bien y que tiene buenas intenciones en las regiones, e incluso de pronto algún congresista. Pero en su mayoría, en su conjunto, pues todo el mundo es un clientelismo, una vaina absurda. Hasta en los partidos de izquierda se ve eso, o sea, no estamos hablando acá pues que es exclusivo del Partido Liberal,
pero es uno de los que más se evidencia la extorsión política para dejar trabajar a los gobiernos de turno. Esa es una realidad que vive el país con estos pues políticos degenerados. En fin, este país es bastante, es como que hay mucho circo político, pero algo sí queda claro, y es que el uribismo no tiene ética ni moral ni ningún, pues digamos, derecho, pues venir a criticar al presidente Gustavo Petro con lo que está pasando en el país, temas de seguridad y demás. Ay, porque ellos han sido lo peor en esos temas, ¿sí? Corrupción, procesados, imputados, acusados, el mismo Álvaro Uribe Vélez, condenados, escándalos en el Congreso, escándalos en las regiones, inseguridad al 100, mejor dicho, están jodidos. Estos últimos días aparentemente no les ha ido nada bien. Se agarraron ahí, se colgaron de las huevitas de Donald Trump para atacar a Petro, pero resulta que con todo lo que hizo Petro recientemente, que bueno, hay que decirlo, logramos salir de ese asunto con Estados Unidos, pero puso en el foco del mundo el tema del trato digno a los deportados, a los migrantes que no son delincuentes. Petro es noticia a nivel mundial por enfrentar a Donald Trump. Así pues Donald Trump tenga mucho poder, pero la realidad es que se atrevió a parársele duro, aunque resolvieron la situación de forma diplomática, pero el uribismo quedó mamandinis. Bye bye.